Y creo que eso es muy muy importante porque marca el camino del libro, ¿no? El libro que ahora empieza a andar, ¿no? Y bueno, es un libro muy especial por muchas razones. Alex ya tiene una larga bibliografía como novelista, como poeta, como esos libros híbridos a caballo de muchas cosas como este. Pero yo creo que aquí, no me voy a extender mucho en esto porque ya Aitor lo va a explicar mejor que yo, pero aquí está todo lo que representa su literatura, ¿no? Esa reflexión desde hace muchos años sobre el lugar, sobre el espacio, ¿no? En sus novelas, en sus poemas, todo, fronteras, ciudades, desplazamientos, viajes. Y en este libro confluyen de una manera muy especial, ¿no? Es un libro que es muchas cosas, que es muchos libros. Es un libro sobre sus viajes y sobre sus viajes físicos, de recorridos reales, pero también sobre los viajes inmóviles, los viajes de las lecturas, ¿no? Eso es muy, muy importante aquí, ¿no? De hecho, yo creo que una de las cosas buenas que tiene es que es casi una guía de lectura para viajar. Especialmente porque es la que compartimos, el viaje que compartimos juntos y bueno, algo llevamos nosotros para que conociera toda la mejor literatura de Ecuador, el viaje de Ecuador, todo lo que hay que leer de Ecuador está en esa crónica, bueno, muy hermosa, que bueno, y también está Paco presente y eso para mí es muy importante. Paco, los conocéis casi todos, era mi pareja y bueno, también le quiero agradecer a Alex, que es aparte de su mujer y su hija, es una de las personas a las que está dedicado el libro y eso también es muy importante para mí, ¿no? Entonces, bueno, también es una guía de lectura, ¿no? Si queréis ir a un viaje a Chile, que tengo que leer, a Ecuador, que tengo que leer, que eso a veces pasa, ¿no? Pero sobre todo creo que es un libro sobre la escritura, al menos así lo leí, ¿no? Y sobre la relación espacio y escritura y sobre el proceso de escribir, ¿no? Lo que es muy muy importante es el hilo conductor en el libro, ¿no? Entonces, bueno, es muy, muy emocionante también que el presentador sea Aitor Romero, que también es alguien que lleva mucho tiempo reflexionando sobre los espacios. En Candaya hemos tenido la suerte de publicar 2 libros magníficos de él, un libro de cuentos que también gira sobre lugares, Fantasmas de la ciudad, y una maravilla, que es un libro que yo sé que a Ale le gusta mucho, porque bueno, en un momento dijo, si yo fuera editor, ese es el libro que me hubiera gustado editar, ¿no? Es un libro espléndido sobre ciudades, ¿no? Yo creo que es sobre las ciudades que han conformado la vida de Aitor, con algunos momentos espléndidos, sobre todo de Barcelona, donde nació, ¿no? Que es una crónica, cada vez que la leo se me empañan los ojos. Leerla y veréis por qué, buscar ese libro, de verdad, vale mucho, mucho la pena. Y entonces, bueno, es me hace muchísima ilusión porque también es cambiar las tornas. Cuando comenzaba Aitor, que era muy joven entonces, con Fantasmas de la ciudad, en Barcelona, Alex lo presentó y hoy, bueno, pues es como un encuentro al cabo de los años y con la madurez de escritura de los dos. Quiero hacer una especial mención a los escritores de Candaya que están aquí, que hay escritores también muy queridos acompañando a Alex, como Ernesto García López y como Pilar Faril, como Miguel Ángel Ortiz Albero, que ha aparecido de Zaragoza por aquí, espléndido también escritor flaner y escritor de espacios y espléndido poeta también. Y sobre todo, lo quería dejar para el final,
esta presentación. Yo creo que nunca he decidido una presentación con tanto tiempo. Acordamos que sería el 26 de septiembre, en el mes de mayo, cuando el club de lectura del viaje del Alberti se encontró con el libro de Alex Chico, Un final para Benjamin Walter, en Portbou, ¿no? Y fue un encuentro maravilloso. Y bueno, el segundo viaje en el que yo participo de ese club, que es un club de pensamiento y de viajes, pero sobre todo una cohesión de afectos muy grande, y eso lo hace muy bien Patricia Almarcegui, otra escritora de Candaya, que lo dirige y que crea esa capacidad de reunir en torno a la palabra, en torno al viaje y en torno, digámoslo así, en torno al amor, que nos tenemos que tener unos a otros. Pues ya decidimos hacer ese día, porque mañana hay un episodio muy importante en Comisiones Obreras de Memoria Histórica, en el que está implicada Begoña, una de las personas de ese club, y allí estaremos Alex y yo. Es un compromiso que tenemos. Pues nada, a disfrutar de este libro y a convertir otra vez más, y es algo muy importante en el terrible momento en que estamos viviendo todos y que está viviendo el mundo, las librerías, espacios de refugio, de pensamiento y de resistencia. Bueno, gracias, Olga. Gracias también a Alberti por habernos acogido, y gracias, Alex, por confiar en mí para presentar este libro. Como decía Olga, pues yo conozco a Alex ya desde hace un tiempo. Él tuvo la amabilidad de presentar mi primer libro, y a partir de ahí empecé un poco a conocer su obra, ¿no? Sobre todo las tres novelas anteriores, ¿no?, que publicó en Candaya en 2017, si no me equivoco, ¿no? Un final para Benjamin Walter, fundamentalmente un viaje, una novela ensayística, pero también de viaje, ¿no?, en que se reflexiona un poco alrededor de la figura de Walter Benjamin y sus últimos episodios de su vida en Portbou. En 2019 vino Los cuerpos partidos, también una novela en que el viaje estaba muy presente, en este caso la migración, entre Bélgica y España, Barcelona, Extremadura, también como espacios un poco centrales, y en el que la estructura también otra vez volvía a ser la de una especie de novela que podía haber sido un ensayo, ¿no?, de ese tipo de libros que tienen alguna dificultad, que podemos tener alguna dificultad para situar en una u otra balda, porque tienen un elemento narrativo fundamental, pero tienen aliento, una preocupación que, por así decirlo, es ensayística, ¿no? O no es puramente narrativa, pero a la vez ese pensamiento, esa reflexión va sucediendo con una serie de... va impulsada por la acción, va impulsada por el viaje, va impulsada por una primera persona, por una subjetividad que es la que enuncia, ¿no? Y en 2021 los nombres impares, ¿no? Eso conformaría de alguna forma, no sé si tú lo ves así, pero como una especie de trilogía, por así decirlo, novelística, que él ha publicado en Candaya, que en algunos momentos ha calificado de ensayo-ficción, es decir, esa novela ensayística, ese ensayo-ficción, ese objeto, digamos, difícil de clasificar, que sería más o menos un poco su ciclo novelístico, ¿no?, en este sentido. Luego este año has publicado un libro de Barcelona, ¿no?, Barcelona Mapa Infinito, que es no sé si describes como ensayo o como crónica, o como, sí, también un poco con toda la dificultad de Alex, ¿no?, en el que entiendo que has dicho todo lo que tenías que decir de Barcelona, o al menos una gran parte de ello, que en este libro que presentamos hoy no está presente Barcelona, ¿no?, porque a lo mejor su espacio era ese otro libro. Y ahora publicas geografía escrita, ¿no? En todos ellos, como decíamos, la presencia del viaje, o Alex prefiere decir del lugar, como preocupación, que a veces al lugar se llega desde el viaje, pero a veces se puede llegar desde la propia presencia, ¿no? Es el lugar en el que uno vive, o es el regreso a las ciudades que él ha habitado previamente, ¿no?, o en las que ha nacido. Siempre es un elemento central, ¿no?, que va un poco, de alguna forma, como entreverado con una especie de voz íntima, ¿no?, y reflexiva en primera persona, ¿no? Es decir, eso yo creo que es algo que sí que es una constante en tu obra, esa voz en primera persona, que es la que enuncia en Alex Chico. En las novelas, a lo mejor, previas, esa primera persona, podemos dudar de si el Alex Chico es un Alex Chico ficcional o no. Aquí sí que se nos presenta, o al menos, como el libro viene en una colección que no es de narrativa y tal, la cogemos por esa cosa del pacto narrativo como su voz, como la voz propia del autor, pero sin abandonar esa subjetividad, ¿no?, esa anunciación en primera persona.
Y entonces a partir de ahí pues hay una serie de preocupaciones ensayísticas, ¿no? Sin renunciar por ello a la acción, al movimiento, a la idea de que la mirada y que todo lo que se cuenta es filtrado por la experiencia personal, ¿no? Sin fingir, por así decirlo, omnisciencia, ¿no? O objetividad. Entonces eso yo creo que es un elemento bastante clásico en tu obra. El lugar ese de enunciación desde el que tú enuncias las preocupaciones ensayísticas de viaje y todas esas cuestiones, ¿no? En ese sentido yo creo que sí que te sitúas un poco en la situación de un poco de la novela postmoderna europea, el ensayo subjetivo, ¿no? En lugar de, yo que sé, una constelación de escritores, ¿no? Pues, que podría estar pues, Vila Matas, Sebas, ¿no? Yo creo que también Susan Sontag, ¿no? Rebecca Solnit, Teju Cole, ese tipo de escritores que yo sí que veo muy cercanos a lo que tú... El espíritu de lo que quieres hacer, evidentemente, en ti se filtra con otras preocupaciones y de otra manera, ¿no? En ese sentido, a mí sí que me gustaría presentar este libro desde la óptica de que es como tu primer libro clásico de viajes, ¿no? Después de todo esto, el resto de libros sí que se nos presentaban como una novela que era un ensayo, como un ensayo que era una novela, como un objeto híbrido. Aquí se nos presenta aparentemente como un libro clásico de viajes, ¿no? Entonces, de alguna forma, me parece tu libro más singular porque precisamente porque es no singular, ¿no? O porque se nos presenta con un aparente clasicismo canónico de esto es un libro de viajes. Luego, a partir de ahí, en la operación de relectura vemos que la cosa no es tan sencilla y que esas crónicas de viajes, porque ya es un género en sí que tiende siempre a la hibridación, y en tu caso, pues obviamente eso es todavía se manifiesta más, pero sí que me parece que es interesante ese clasicismo de volver a escribir un libro de viajes en un momento en que el viaje está cuestionado, en que la literatura de viajes nos podemos preguntar si tiene sentido, ¿no? Ahora que todo el mundo viaja, que sentido tiene la literatura de viajes, ¿no? En el siglo XIX puede tener un sentido, pero ahora... y a mí sí que lo he leído desde esa discusión que yo siempre tengo también con la literatura de viajes que yo he practicado, que es que si la literatura de viajes tiene o no tiene sentido hoy en día, ¿no? Entonces, en ese sentido, además, últimamente, hace poco, un par de semanas, leí en El País un artículo de Mario Martínez Bascuñán, precisamente, que se titulaba Un funeral en Pekín, que hablaba del desfile que hubo en China, ¿no? Donde de alguna forma China alcanzó la posición de primera potencia mundial, ¿no? Estaban todas las potencias presentes, China, India, Rusia, ¿no? Y de alguna forma ya se dice que China ha tomado ahí la posición de primera potencia mundial. Y Martínez Bascuñán hacía un poco la reflexión en El País de hasta qué punto la universalidad kantiana ha desaparecido, ¿no? O sea, ya no existe todos somos culturas diferentes, todos los valores son relativos, las diferencias relativas no existen, la universalidad como tal kantiana no existe, Kant ha perdido, ¿no? En fin, no existe, por tanto, a mí me lleva a pensar, no existe la humanidad, y en última instancia, todas las literaturas son literaturas nacionales, filtradas por las diferencias culturales, y no existe aquello que podríamos llamar como una república de las letras, ¿no? Universal, peregrina y tal. Y entonces a mí tu libro me ha dado esperanza en el sentido de volver a encontrar un libro de viajes de un tipo que va por ahí, viajando por los lugares, que es un ciudadano de esa república de las letras, que va a Bolivia, que lee a los autores bolivianos en plano de igualdad, que dialoga con ellos, que dialoga con los autores paraguayos, que, en fin, que de alguna forma recupera esa cosa y demuestra que tiene sentido, ¿no? Esa literatura de viajes, de ir a un lugar, interesarse en un plano más o menos de igualdad o de curiosidad por la cultura de ese lugar, por la literatura de ese lugar, y yo lo he leído un poco desde esa esperanza, un poco de decir, ostras, pues sí que existe una literatura, o tiene sentido una literatura de viajes porque tiene sentido reivindicar un humanismo, que es el de alguna forma, el de decir la universalidad existe y no todos son simplemente culturas relativas que no pueden descodificarse las unas a las otras, ¿no? Entonces, es un poco yo lo he leído desde esa esperanza de, bueno, pues como gesto político incluso, o como gesto, digamos, ético y humanístico, la literatura de viajes sigue teniendo un sentido, ¿no? Es un poco mi primera, como así, reflexión, ya sé que es un poco, pero... Y creo que tu literatura vive mucho de esa idea, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos, muchísimas gracias por venir, por estar aquí. En primer lugar, el agradecimiento es eso para todos vosotros, porque os hayáis pasado por aquí, por Alberti. Mirad, un agradecimiento especial a la librería, a Lola y al Alberti, porque yo presenté aquí otro libro hacía mucho tiempo, un libro una editorial muy pequeñita, una editorial que desapareció ya,
no por mi culpa, pero era muy pequeñita, era una de Barcelona, era muy desconocida, y yo tampoco había publicado nada que fuera novela, ensayo ficción, ni nada por el estilo, pero la Alberti me abrió su casa y aquí la presentamos hace como, no sé, 7 años tal vez, o por ahí, ¿no? Que por cierto, de hecho, uno de los artículos que no se incluye aquí porque ya dio pie a ese otro librín, era el primer texto que conformaría esta geografía escrita, pero que evidentemente no tenía sentido que se incluyera, ¿no? Entonces, agradecimiento especial a la librería, de nuevo, ¿no? Porque es como, bueno, de alguna manera cerramos un poco el círculo desde Un hombre espera, que era, un libro muy chiquito que salió hace mucho tiempo y ahora, ¿no? Evidentemente a Olga y a Paco, porque en realidad Paco este libro no lo vio editado, pero sí lo vivió también, ¿no? Ese viaje a Ecuador fue muy divertido fue muy divertido. Y hay una parte que se cuenta en el libro, la otra parte no. Y fue como algo, no sé, como como muchos hallazgos, ¿no? Y creo que mereció mucho la pena, porque al final los lugares que son, no sé, pues lo que uno lee sobre ellos, con quien viajas, los azares que te encuentras y demás, ¿no? Y bueno, y actor, muchísimas gracias. Olga lo ha dicho al principio, en realidad, yo no sé si hubiera sido él, o sea, sí, si hubiera sido editor, lo hubiera publicado, evidentemente, pero diría algo todavía más importante, ¿no? Es el típico libro, el de El arte de escribir de pie, que me hubiera gustado escribir, ¿no? Porque además hace una cosa muy riesgosa también, con que asume un cierto riesgo, ¿no? Ya no es solo hablar de ciudades literarias, ¿no? Como Barcelona o Lisboa, que relativamente es fácil, ¿no? Lo difícil es literaturizar lugares como Benidorm, por ejemplo, ¿no? Y él hace un recorrido sobre Benidorm, una reflexión psicogeográfica sobre Benidorm que de verdad es maravillosa. Que es el que quiero que compre geografía escrita, pero luego el suyo, ¿vale? Cargarlo que se le saca con Alberti, pero vale mucho la pena. Es una chulada, la verdad, su libro. Entonces, este tipo de escritores como Aitor, ¿no? Que recorren las ciudades de esa manera, ¿no? De esa forma literaria, me interesa mucho. Entonces, en el apartado un poco de agradecimiento sincero, insisto un poco, las gracias por juntarnos hoy aquí, en esta primera presentación del libro, en donde además estaba yo pensando, digo, joder, me siento culpable, porque mira que hay lugares, ¿eh? Está Blanes, está Granada, digo españoles, ¿eh? Está Yuste, está Plasencia, está Salamanca, pero no está Madrid. En fin, Y Barcelona. Bueno, pero Barcelona saqué el libro anterior, bueno, en fin, pero bueno, pues lo siento. Geografía escrita 2 tendrá una crónica de Madrid a partir de esta presentación. Cuidado que habrá una segunda edición y te comprometes. Bueno, sí, geografía madrileña. Y claro, como uno empieza con los agradecimientos, pues se olvida un poco de qué tiene que responder. No recuerdo ahora... Sí, no, era un poco la reflexión esa sobre hacer un libro de viajes clásico, que yo creo que sigue teniendo sentido, sin operaciones, digamos, de presentarlo como una novela, sino el libro del viajero, y que esa es la parte que, digamos, como reflexión, ¿eh? Luego entramos ya más en profundidad. A mí me ha dado cierta esperanza de tu libro, ¿no? Que yo qué sé, que puedas recorrer incluso lugares... luego hablaremos sobre ello, con periféricos incluso dentro de la cultura de la literatura española, como Bolivia y tal, y dialogar con la literatura allí, con el lugar, en fin, y por tanto que esa operación sigue teniendo un sentido y sigue siendo posible descodificar al otro, ¿no? Porque en tu caso muchas veces además el otro eres tú, ¿no? Yo creo. Yo aquí recuerdo mucho algo que dijo uno de mis directores de cine favoritos, Truffaut, decía algo así como que hasta el tercer libro uno escribe libros y a partir de ese libro uno comienza una obra, ¿no? Para mí, a partir de unos ciertos libros, tanto de poemas como de, no sé, anotaciones, aforismos o lo que fuera, yo tenía la sensación, no sé si lo digo de forma un poco pedante, si queréis, o exagerada o hiperbólica, pero la sensación es que uno va escribiendo una obra, ¿no? En donde hay unos ciertos temas que lo obsesionan, unos temas que no surgen de la noche a la mañana, sino que uno va acumulando o sufriendo durante mucho tiempo, ¿no? Y al final pues le acaba dando una determinada forma. La forma no la veo tan importante. Al final es sacar unas ciertas obsesiones, preocupaciones, angustias, ¿no? Que uno va acumulando a lo largo de su vida
y acabas un poco adaptando una forma que te conviene en ese momento. Pero, por ejemplo, aquí hay textos que perfectamente, desde mi punto de vista lector, ya no escritores, sino lector, podían haber formado parte perfectamente de un capítulo de narrativa, ¿no? Mientras que otros son puramente ensayísticos y otros incluso más aforísticos. Es decir, porque hay mucho aforismo. Yo no es que escriba aforismos, pero sí que es verdad que es un género, un tipo de literatura que me interesa también mucho, ¿no? Entonces, esa hibridez de la que hablaba Olga al principio, es que ya no es que yo me proponga escribir este tipo de libros, quiero que sea híbrido, bueno, uno escribe el libro no solamente que le gustaría leer, sino también el único libro que cree que puede hacer, ¿no? Entonces, esa hibridez, por decirlo así, mitad ensayo, mitad crónica, mitad memoria, mitad prosa poética, mitad etcétera, al final es lo que uno necesita o cree que es lo que mejor puede hacer, la única manera que tiene de narrar determinados espacios, ¿no? Entonces, por eso el lugar, al final me obsesiona el lugar, mucho el lugar. ¿Por qué me obsesiona? Pues porque yo era de Plasencia, de una ciudad del norte de Extremadura, pero me crié, viví, mis primeros años en Barcelona. ¿Por qué me obsesiona? Porque vivía en un barrio de la periferia barcelonesa, pero mi cole estaba en el centro de Barcelona. Esa deslocalización hace que ahora escriba una crónica, luego una novela, luego un poema o luego, pues no sé, un ensayo no académico porque no se me da bien o no lo sé hacer, pero al final son temas que con los que arrastras mucho, los arrastras, los sufres, ¿no? Sí, a ver, yo creo que es cierto que hay como diferentes textos, dentro de los diferentes textos, no que es un libro que has ido escribiendo durante los años, es decir, es el típico libro de crónicas que han ido saliendo durante los años, que uno cuando lo lee no tiene esa percepción, porque es un libro como bastante unitario, pero a cada vez que logra un equilibrio en variedad temática bastante interesante, ¿no? Que yo creo que siempre es un equilibrio con el que jugamos en este tipo de libros, ¿no? O en este tipo de formas artísticas que están compuestas de diferentes cosas. Y efectivamente hay algunos textos que se van más al ensayo, otros que se van más a la crónica. Para mí el primero, que es muy bueno, me gusta, el primero se titula Letra Pequeña, ¿no? Es un texto que estaba centrado en Praga, ¿no? En la ciudad de Praga. Para mí es un cuento, claramente. Es un cuento muy bueno, además. Es un cuento real, ¿eh? Es un cuento real en tu caso, pero claro, tú lo viviste, ¿no? Y efectivamente se cuenta así, y ese pacto con el lector cuando lo lee, como además, como digo, está editado en un libro tal, lo lees, pero esto estaría en una colección de cuentos, sería un cuento perfecto. Sí. Es un cuento muy centroeuropeo, además, que yo creo que es la virtud que tiene. Una de las virtudes para mí del libro, podríamos discutir, ¿no? Si la forma, en fin, una de las virtudes, por decirlo rápido, para mí es que en cada texto encuentras o identificas muy bien el eje o el hilo sobre el que tirar para hablar de ese lugar, y está muy bien encontrado. Es decir, en Praga pues tiene un cierto aire incluso kafkiano o centroeuropeo, esa estética, siendo siempre tú, desde tu estilo, consigues una estética y un hilo en cada texto. En Argentina, pues en Buenos Aires, pues es un texto muy centrado obviamente en la literatura, muy metaliterario, ¿no? En el de Londres está muy centrado en el paseo, es decir, la identificación del tema o de la puerta por la que le entras al tema de cada lugar está muy bien buscada y está muy bien tejida para mí. En el de Praga a mí me ha fascinado esa estética, siendo tú, súper centroeuropea que tienes, de eso, que es una ambientación además muy muy lograda, ¿no? En ese cuento. El primer texto, el texto que hablé, porque en principio el libro pretende ser entre comillas cronológico, ¿no? Pero sí que es verdad que hay ciertos saltos, ¿no? De tiempo, dependiendo un poco. Esto hizo una labor maravillosa Eduardo Ruiz Sosa de cronología, por decirlo así, y decidió comenzar por este texto, porque por cierto, estos textos, pequeño paréntesis, hay muchos publicados principalmente en Quimera, en una sección que compartía con Ginés Cutillas y Fernando Clemot, que sacamos en Quimera, en la revista, y en otros textos, pero, perdón, en otras revistas. Pero hay algunos inéditos, ¿vale? Si no, tampoco tenía tanta gracia tal, ¿no? Y uno de los textos inéditos que hay es un viaje a Praga, donde, bueno, por decirlo de forma suave, pues sufrí mucho, ¿no? Bueno, una ruptura, igual. Total. Y a partir de ahí, uno que piensa que la literatura le va a salvar la vida y que la literatura siempre va a ser un escudo, y piensa tenía 20 años,
y piensa que la literatura está por encima de todo y que viajando y descubriendo la casa donde vivió Kafka, pues uno podía soportar cualquier mal trago que le Almudena se ríe porque lo vivió, lo sufrió en la universidad. Todo eso te das cuenta de que si estás a las 12 de la noche en Praga o 12:30 solo, que la literatura no vale para nada. La realidad se impone. Uno piensa, inútilmente piensa, que la ficción salva y la realidad mata. No, la realidad mata y la ficción no salva. O yo al menos lo sentí de esa manera en esa vivencia. Al final es un cuento real, una ficción real, por llamarlo de algún modo, en donde narro, bueno, pues esas horas que pasé en Praga, pensando que si seguía los pasos de Albert Camus y de Kafka, pues uno podía superar pues malas notas en la universidad o rupturas amorosas o lo que fuera, ¿no? Bueno, en fin, me equivoqué vilmente. Como vais a comprar el libro y lo vais a leer, vais a ver qué me pasó. Dudé mucho si escribir ese texto o no, pero ya pasó mucho tiempo, han pasado ya más de 20 años y decidí escribirlo porque era una manera también de recrearlo a partir de un libro maravilloso de Julian Barnes que está por ahí arriba y se llamaba La única historia o Única historia, algo así. Bueno, pues digamos que esa única historia vivencial, por llamarlo de algún modo, fue aquella. No, la realidad se acaba imponiendo y tú, por mucho que hayas leído a Kafka o pretendas ser Albert Camus con 20 años, pues con 20 años estás jodido, y a las 12 de la noche echas de menos todos los turistas de los que desproticabas horas antes y bueno, y al final uno se embauca en determinadas circunstancias o situaciones porque piensa que esa ficción la acabará salvando, y es mentira. En todo caso, ese es el cuento, relato, memoria que abre el libro, así que bueno, al menos valió para algo aquella ruptura. Sí. No, es una gran apertura, porque tiene ese punto casi, aunque sea real, como más, de una atmósfera más ficcional, y tiene ese punto también de ser algo como iniciático, ¿no? Pero, ¿sabes lo interesante del tema? Perdona, editor, que te corte. Sí. Que al final uno parece que esté convocando ciertas cosas, porque las escribe mentalmente, porque las ha leído, y luego te suceden y dices, jo, qué casualidad, qué mala suerte. No, si llevas todo el tiempo invocándolas de alguna manera. ¿Sabes? Al final uno predispone ciertas cosas que le suceden. Y luego te suceden, te ocurren y dices, jo, qué mala suerte, ¿no? Pues si llevas toda tu vida provocando ese encuentro, ¿no? Pues creo que esa es un poco la lección de aquella noche. Que bueno, al menos salí de aquella. Sí. A ver, luego tienes el siguiente texto, ¿no? Que es un texto ya más dentro del de Praga, que tiene su ligereza pese a todo. Entramos con Auschwitz, ¿no? Que es un texto bastante serio, bastante duro. A mí me ha gustado mucho también, quizás el más ensayístico para mí, ¿no? Obviamente el tema también predispone a ello. Auschwitz quizás es el más ensayístico. Sí que me ha gustado mucho. Ahora te había preguntado antes si querías leer un fragmento que me parece bastante oportuno para leer ahora. Me pareció muy bueno, ¿no? Escrito en 2015 y que leído y resuena de una forma bastante impactante. Entonces yo creo que eso yo creo que si lo quieres leer en tu voz mejor. Pero me ha gustado mucho una reflexión dentro de todo el texto de Auschwitz que haces, pero hay una reflexión que digamos que desarrollas un poco, que es esta idea de que ha habido un proceso no solo con Auschwitz, sino yo creo que esto te lo había leído a ti con otros espacios de la memoria, ¿no? No sé si con la estación de San Frank o con algo así te había leído un texto en que tú reflexionabas que algunos espacios de la memoria, Auschwitz sería el más contundente quizás que tenemos en Europa, la museificación hace que haya una narrativa en que se te impone, ¿no? Que se le impone al visitante al construir un relato basado en la museificación, una narrativa frente a si pudiésemos simplemente pasear libremente por Auschwitz, planear un poco y de alguna manera entrar en una cierta reflexión, y que seguramente sería una experiencia mucho más enriquecedora, ¿no? Eso como idea me ha parecido genial. Citas a Primo Levi, creo. Bueno, eso es interesante. Mira, saltando de ciudad hacia otro lugar y hacia otra experiencia, ¿no? En Barcelona, como algunos sabéis, es una ciudad que tú la conoces, muy turística, etcétera. Recuerdo que hace un tiempo salió un libro que se llamaba Odio Barcelona, ¿no? Entonces eran muchos autores despotricando de la ciudad. Bien, claro, al final
la dinámica capitalista, por llamarlo de algún modo, también acabó adoptando la marca Odio Barcelona como reclamo turístico, ¿no? Quiero decir que al final, o por ejemplo, algo mucho más terrible, por ejemplo, ¿no? Cuando fueron los atentados de las Ramblas en Barcelona en agosto de hace unos años, como siempre las Ramblas están llenas de gente, bueno, pues al día siguiente del atentado todavía había más gente en las Ramblas, ¿no? Pero no por rendir homenaje a alguno, sino por fotografiar todos los espacios por los que había pasado esa furgoneta en plan kamikaze, ¿no? Entonces alucinas un poco cómo todo, cómo la industria, el mercado, el capitalismo es capaz de musificar, por decirlo así, de encontrar capital en la propia barbarie, y creo que Auschwitz es uno de los ejemplos supremos, ¿no? Y me dejó muy impactado también por algunas cosas que creo que no cuento en el libro, no estoy seguro, creo que no, pero me dejaron muy alucinados en lo de Auschwitz. Por ejemplo, recuerdo que cuando fui, que me dejó, bueno, igual, lo explico bastante en el apartado de Auschwitz. Recuerdo cuando volvíamos mi hermano y yo, muy sobrecogidos un poco, después de visitar el campo de concentración, volvíamos en un autobús de línea, un autobús normal, un autobús de la población de allá a Cracovia. Recuerdo que en ese autobús de línea había tres turistas españoles, no sé por qué pegaban voces, y entonces decía uno, jolín, hemos salido muy rápido, no nos ha dado tiempo a pillar el bus del hotel, no nos ha dado tiempo a hacer la foto del muro donde estaba, y le dice al otro, igual, cuelga en Instagram que hay un muro parecido al lado del hotel, si la gente no sabe nada. Eso lo llegué a escuchar, ¿no? Entonces, esto que puede parecer un detalle menor es un poco la banalización de la barbarie, ¿no? Al final, la mejor manera de no conocer nada es exponerla de esa forma, ¿no? Y creo que esa es una de las enseñanzas, entre otras, que recibí de la visita a Auschwitz, ¿no? Sí, un texto muy impactante. Sí que te quería pedir eso, antes te lo he preguntado si querías leerlo, ¿no? Al principio me has dicho que perfecto. Sí. Hay un fragmento que lo tengo aquí. En mi ejemplar está un poco subrayado, pero bueno, yo creo que lo podrás leer, ese parrafito, porque yo creo que leído y resuena, y yo creo que vale la pena escucharlo. ¿Desde Miro está preciosa? Vale. ¿O esto de aquí abajo? Yo haría desde Miro, ¿no? Miro, vale. ¿Te aguanto yo el micrófono? No, te preocupes, gracias. Miro una de las fotografías que tomé en el campo y me di cuenta de que Elina tenía razón. Los recuerdos se deforman y se dramatizan. En la fotografía que conservo se ve a una multitud de adolescentes siguiendo el curso de las vías. Todos o casi todos llevan banderas de Israel. Todos o casi todos dejan velas entre las vigas de madera y el hierro. La mayoría de los lemas expresan una idea parecida. Vuestra muerte no fue en vano, vuestra muerte es nuestra fuerza, vuestra muerte. Y la frase se vuelve a quedar a medias, interrumpida, como la historia, porque son proclamas que se construyen con un único fin, dar con un soporte moral que sirva como coartada. Visto con perspectiva, descubro que esa fue una de las imágenes más terribles que me encontré aquella mañana. La búsqueda patológica de mártires que justifiquen una acción, cualquier acción, el amparo histórico, la excusa, la constatación de que en el fondo no hemos aprendido nada y que por mucho que creamos lo contrario, la historia está condenada a repetirse. Voy a decir una cosa. Antes 2015, hablaba, eso es. Antes hablaba con Heitor sobre si nos apetecía leer este texto y por supuesto que sí. Primero porque fue algo que viví. Luego algo sobre lo que tuve necesidad de escribir, ¿no? Varios años después de vivirlo. Y ahora en la actualidad tengo la necesidad de leerlo, ¿no? Y no fue escrito en el calor del momento, es decir, no ha sido escrito hace 5 meses, perdón, 5 días, 5 semanas, 5 meses, sino hace mucho más tiempo, ¿no? Entonces, bueno, digamos que es desgraciadamente pertinente, ¿no? Y entonces, digamos que fue una reflexión antigua que, bueno, que desgraciadamente me resulta muy pertinente releer ahora, ¿no? O sea que es un texto reposado, por decirlo de alguna forma. Sí, el texto de Auschwitz, como digo, es el más ensayístico, está lleno de reflexiones bastante brillantes.
como está, digamos, bastante al calor un poco de las ideas de Primo Levi. Ese no me ha sorprendido nada, un poco lo que él... Y también, para mí, muy influido también con cierta idea de Walter Benjamin y de esta idea de que hay lugares que tienen un aura, que es algo que también está muy presente en tu obra, de siempre, y que en ese sentido es muy rico. Luego, aunque no esté Barcelona, sí que hay como 3 lugares en los que tú has vivido, o con los que has tenido una relación especial. Bueno, 4 lugares, diría yo, ¿no? Plasencia propiamente, Plasencia, lo que es la Vera de Extremadura, a la que también le dedicas una crónica muy buena, para mí muy sorprendente. Incluso el hilo cultural que tejes ahí, en la visita de este rey, ahora no recuerdo cuál, ¿no? Que es el Carlos V, que decidió morir ahí. Tu relación con Salamanca, que me ha parecido una relación un poco conflictiva, ¿no? Como tu relación con la generación del 98, me ha parecido toda una relación bastante conflictiva ahí, pero muy interesante. Y luego dedicas una crónica a Granada, ¿no? Que es una crónica, yo creo que como crónica pura de viajes, digamos, para mí es a mí es la que más me ha gustado, o al menos la que te hace sentir la ciudad de una forma casi más sensual, ¿no? La crónica de Granada es muy hermosa. La última línea creo que dices que ningún lugar en el mundo te despierta las emociones que te despierta Granada, y realmente es muy bello como haces toda la rememoración de cuando viviste allí y de lo que es la reconstrucción un poco casi sensual del barrio del Albaicín, ¿no? Sí, la de Granada es una de mis especiales. Esa última frase, en cierta forma, vino motivada después de que... recuerdo una vez, no sé si se acordará Ginés, estábamos ahí tomando algo con mi hermano en un bar de Sacromonte, que le enseñé yo, como todo lo que él sabe de literatura, incluido el de ficción. Bueno, y entonces estábamos ahí los 3, mi hermano Ginés y yo, en un bar que conocía a Ginés. Eso te lo enseñé yo. ¿Qué? El bar te lo enseñé yo. Que sí, que me lo enseñó Ginés, como todo lo que sé yo. Bueno, total, que estábamos los 3 tomando una cerveza. Era de Sacromonte, barrio de Sacromonte, en un lateral de la Alhambra. Entonces como que mirábamos un poco la Alhambra, miramos y tal, diciendo, ya vivíamos los dos en otro lugar, en Barcelona, y decían, joder, ¿no? Que habíamos vivido en Granada, estamos en ese sitio después de mucho tiempo, cada uno ya viviendo en un lugar distinto, y entonces como que decían, joder, ¿no? Con esta cosa de, coño, nos hemos equivocado, ¿no? Yéndonos de Granada. Y es que yo no creo que haya otra ciudad en el mundo que me despierte. O sea, en Granada me pasa algo muy... O sea, cuando estoy tomando algo en una terraza o algo, me cuesta mucho levantarme porque pienso que me estoy perdiendo algo. Digo, jo, si me levanto un minuto antes, no voy a ver tal cosa. O hago eso, siempre miro hacia atrás para ver si me quedo con la última imagen de la Torre de la Vela o de la calle Cuesta San Gregorio, en el Albaicín o de no sé qué. Es decir, nunca me ha pasado algo tan bestia con ninguna otra ciudad. Aquí hay muchos que hemos vivido, Javi también, por ahí en Granada, y sabe de lo que hablo. Es decir, no, lo interesante o lo interesante del asunto, lo bonito de la literatura es que te permite recuperar, aproximarte al menos, ¿no? O entrar a esas habitaciones prohibidas a las que entraste y ya no puedes entrar. Por ejemplo, yo vivía en la Cuesta San Gregorio número 9, que es un lugar precioso, es un Carmen, ¿vale? Que en la actualidad es un alojamiento rural ya, o sea, no rural, alojamiento turístico, perdón, porque ahí justo, en donde vivía yo, nació y vivió Enrique Morente, ¿vale? Hay una placa que pone que ahí vivió y nació Enrique Morente. No han puesto nada de mí, pero sí de Enrique Morente. No me lo toma mal. No me lo toma mal. Vale, ya eso, ya si no es como turista, yo ya no puedo volver a mi antigua casa, ¿no? Y entonces, bueno, a veces la literatura, da igual la fotografía, Cecilia lo sabe, etcétera, cualquier tipo de arte, al final es lo que te permite recuperar espacios perdidos, en cierta forma, ¿no? Y en Granada, pues creo que de los lugares, porque al final, yo qué sé, Plasencia, por ejemplo, es un lugar muy bonito, muy interesante, muy tal, pero muy íntimo, en cierta forma, ¿no? Pero Granada es todavía como más espectacular, ¿no? Y entonces, pues, bueno, no sé, la escritura, ¿no? De este tipo de textos es como una forma de recuperar habitaciones donde uno ha sido feliz, pero ya no puede volver, ¿no? Y por eso me alegra mucho que además, por cierto, pequeño paréntesis, cito a un cantador flamenco que se llama Curro Albaicín, ¿no? Que me gusta mucho porque tiene una letra muy bonita, hablando un poco del carácter granadino,
él hablaba, Curro Albaicín, de que malvivían, mejor dicho, él y muchos gitanos en el Sacromonte, ¿no? Y hubo una riada, una inundación muy fuerte, ¿no? Y en las cuevas, sabéis que el Sacromonte está lleno de cuevas, entonces, bueno, pues les pasaron de esas cuevas por las inundaciones, porque se inundaron todas sus cuevas y se los llevaron al ayuntamiento, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, que se habla muy bien del carácter granadino, inventó una letrilla, una copla o lo que fuera, que dice algo así, dice: mira si tengo talento, que antes vivía en una cueva y ahora en el ayuntamiento, ¿no? Pues ese tipo de cosas, ¿sabes? De confluencia, ¿no? De caracteres y de tal, no lo he encontrado en ninguna otra ciudad. Aparte de todo, es una ciudad de donde procede el 90% de mi familia, con lo cual escribirla, junto con escribir la crónica de Plasencia, fue, o Salamanca incluso, de las más complicadas, conflictivas que he tenido, ¿no? Bueno, haces una explicación de la mala folla bastante buena también, con ejemplos, o sea, primero con una definición así como, y luego más abstracta, y luego un ejemplo que yo nunca había, porque nunca entendí el concepto este de la mala folla, en qué consistía exactamente, ¿no? Los humores, igual que pasa con la tranca gallega, o el humor un poco surrealista catalán, son algo tan apegado a la cultura, ¿no? Que es muy, o sea, que no lo defines de forma... Y tu definición es con el ejemplo este que das también de él es bastante buena. En ese sentido, sí, yo supongo que siempre escribir sobre tus lugares donde procedes o donde has pasado, donde has vivido, es mucho más difícil, ¿no? En el sentido que abordar una crónica de un lugar al que vas como viajero, como visitante, ¿no? Yo creo que eso sí que es algo que... Sí, y además, primero, bueno, dos cosas, ¿no? Antes, un poco al hilo de una pregunta que comenta, bueno, de una cuestión que lanzabas tú antes: ¿por qué uno tiene necesidad de escribir sobre un lugar y no sobre otro? Es que es una pregunta, es decir, al final uno puede visitar muchos sitios, cercanos, lejanos, nacionales, extranjeros, etcétera, ¿no? Pero ¿qué te impulsa que hay algo para que te haga tomar una foto o una serie de fotos, o pensar en una película para situarla allá, o escribir una crónica o una novela? Es decir, ¿cómo uno interioriza un lugar que, además de pie, para escribirlo? No lo sé. No tengo ni idea. Porque he escrito, por ejemplo, sobre Salamanca, es evidente, ¿no? Pero ¿por qué he escrito antes sobre Blanes que sobre Madrid, que la he visitado infinitamente más veces, ¿no? Tal vez por la influencia de Bolaño y de antes de Marseille, no lo sé. Pero ¿qué nos lleva al acto de escritura? Para mí es un misterio, ¿no? Para mí es un misterio. Entonces, bueno, hay ciudades de las que... recuerdo haber leído en algún sitio que uno conoce una ciudad si pasa 2 días o 20 años, ¿no? Pues bueno, creo que va un poco por ahí, ¿no? Sí, dentro de esa dificultad sobre escribir sobre algunos sitios, evidentemente el lugar de origen al que regresas, el lugar de la ciudad en la que vives, aunque no sea el tuyo de origen, es también, yo creo, bastante particularmente difícil, ¿no? Porque estás metido en unas dinámicas y unas velocidades que no son las del viajero, ¿no? Que siempre tiene esa ventaja de saber que llega desde fuera, ¿no? Yo creo que luego hay otros tipos de lugares que también son particularmente difíciles, que serían esos lugares que de alguna forma son de una belleza tan impactante y se ha escrito tanto que es muy difícil abordarlos, ¿no? Tú abordas uno, para mí uno de los lugares de Europa que, en mi opinión, yo estuve además este verano justo con mis hijos, creo que hice el mismo itinerario que hiciste prácticamente tú, ¿no? Porque son los lugares más bellos de Europa y del mundo, y que además está lleno de literatura, de cultura y tal, que es la Provenza francesa, ¿no? Abordas una crónica de la Provenza francesa, pero es un tema como sucede con Capri, hay ciertos lugares en los que es Roma extremadamente difícil aportar algo nuevo, ¿no? Porque además no solo es que tengan una belleza pues, natural o paisajística, sino que están revestidos de capas y capas y capas de literatura y cultura, ¿no? Y la Provenza francesa quizás en ese sentido sea el más bestia de todos, ¿no? Porque además es un lugar donde, como explicas tú, y muy bien en la crónica, y además dialogas muy bien con el libro de un compatriota tuyo, yo creo que es Vicente Valero, que tiene un libro muy hermoso, que es Brevario Provenzal. Toda la influencia, no solo la cultura francesa clásica y moderna, sino incluso la cultura italiana de Dante, de Petrarca, en fin. Es un texto muy hermoso en el que además aportas ahí alguna anécdota de Beckett, que no la voy a revelar, ¿no? Para que el lector se la encuentre, de la época de la Resistencia, que es también muy divertida, y en la que yo creo que en este libro, que alguna vez me lo habías comentado, que el humor a ti te... Luego, es decir, como cuando hablas tienes bastante sentido del humor, pues me decías siempre que te costaba entrar en el humor cuando escribías. Yo creo que en este libro sí que hay bastantes pinceladas muy interesantes, y en esas anécdotas intelectuales encuentras el punto, en algunas de ellas son muy divertidas, ¿no? La de Beckett es genial, ¿no? La de la Provenza, y en fin, el texto de la Provenza también me parece un texto muy, muy hermoso sobre un lugar que yo creo que es muy, muy difícil escribir sobre él, ¿no? En el texto de la Provenza yo le tengo también mucho cariño,
Primero porque es un lugar apabullante, ¿no? Es decir, es un lugar donde se respira literatura por muchos lugares a los que vas. Pero tengo que preguntarme por qué uno escribe sobre ese lugar, ¿no? Porque hay lugares muy apabullantes que a lo mejor no te generan o no te transmiten o no los interioriza para luego escribirlos, ¿no? Y eso principalmente a mí me lo da el hallazgo. Es decir, hay un punto de inflexión en el viaje que ya no solamente te gusta lo que ves, sino que no sabes por qué, pero además te surge la necesidad de fotografiarlo, escribirlo, filmarlo o pintarlo en un momento dado. ¿Qué tiene que activarse? No lo sé. Pero sí que es verdad que todo viaje que merece la pena, al menos para escribirlo, tiene que vivir algún punto de inflexión, ¿no? Que puede ser de cualquier tipo. Por ejemplo, yo tuve 2 puntos de inflexión, por llamarlo de algún modo, en la Provenza. Uno que es meramente cultural. Yo iba buscando los pasos de Albert Camus, otra vez, de René Char, en un pueblecito que se llama Isles-sur-la-Sorge, como se pronuncie, ¿vale? Iba buscando estos lugares, fui a la casa de René Char y allí había una exposición de una fotógrafa que yo no conocía absolutamente de nada. Una fotógrafa que se llamaba Henriette Grindat o algo así, ¿de acuerdo? Entonces había una colección suya de fotos, ¿no? Una serie de fotos en donde aparecía un desierto, ¿vale? Un desierto, los surcos, un terreno árido, ya digo, desértico y tal, ¿no? Bien, al final de las series te das cuenta de que no era un paisaje geográfico, sino un paisaje de la fisonomía de un anciano, ¿vale? Lo que había estado viendo no era un desierto, sino los surcos de la mano, el envejecimiento, las arrugas de un brazo de la mano de un anciano, ¿no? Ese fue el punto de inflexión que me hizo escribir a mí un texto como este, ¿no? Ese por el lado cultural, sí, literario, cultural. Y luego por el lado biográfico, esto no lo desvelo en el libro y tampoco aquí, además está grabado, porque ahí la primera vez que fui muy feliz y la segunda vez que fui, pues no lo fui tanto, ¿no? Entonces, eso son como 2 cosas, ¿no? Biográfica por un lado, sentimental, emocional por una parte y también cultural un poco por la otra. Ese fue el punto de inflexión. Antes hablaba de Ecuador. Ecuador, pues claro, es que tuvimos, por ejemplo, encuentros fortuitos con escritores o escritoras que las había leído allí, pero no sabía que me las iba a encontrar, como Daniel Alcíbar. Es decir, son esos puntos de inflexión que no solamente te permite visitar lugares, sino que de alguna forma, aunque vaya muy poco tiempo, tienes la sensación de que lo estás habitando, ¿no? Y eso a veces sucede y otras veces no sucede, ¿no? Creo que todos los lugares que están aquí es porque ha sucedido ese punto de inflexión. En algunos más, otros menos. En algunos evidentes, Salamanca, Granada, Plasencia. En otros fue algo que descubrí allí. Y el de la Provenza es un texto querido precisamente por esos 2 motivos, ¿no? Luego tienes otro que yo creo que es interesante también abordarlo, porque también es paradigmático, que sería el hecho de escribir sobre un lugar al que no vas, ¿no? Hacer un viaje, en este caso estático, puramente cultural. Que es lo que tú abordas un poco. Yo creo que era el único texto del libro que había leído antes de leer el libro, publicado en Quimera, que es el texto de Tánger, me parece. Ah, sí. Me parece uno de los mejores. Que tú dialogas más que con Tánger, con el mito de Tánger a través de una historia bastante estrambótica de un escritor al que descubres de forma muy extraña en Barcelona, ¿no? Por así decirlo. Y eso me parece particularmente interesante porque no pisas el lugar realmente. ¿Ese escritor al que te refieres, ese de tal, existió o no existió? ¿Tú qué crees? Yo tengo que pensar que existe como lector, hacer, pero es verdad que es bastante inverosímil todo. Yo diría que el escritor, o sea, que los papeles existieron. Si el escritor existió o no, que los papeles existieron. A lo mejor me lo has colado, como Vilamar, puede ser. Antes hablamos de ese escritor que colaron, ¿no? El de Ecuador es otro genial. Borges y... El de Ecuador, él refiere un escritor del boom latinoamericano, que por lo visto Ecuador era el único país, ¿no?, que no tenía, y ellos se inventan uno. Carlos Fuentes, ¿no? Y hay como bastantes juegos de estos. Se inventan uno. Hoy, afortunadamente, la literatura ecuatoriana ya no necesita inventar ningún autor porque tiene autores y autoras, sobre todo, de sobra. Pero lo divertido es que nos contaban libreros allí en Ecuador, en Quito, en Guayaquil, etcétera, que todavía hay gente que va preguntando por esos libros de ese tipo. Pues el tangerino este puede que sí, pues no. Pues no sabemos. Claro, es un No, libro me interesa, muy una vez que tengo argumento en algo, pues, porque en ensayo ficción, spoiler, pues tampoco, porque total... Marroquí que escribe en francés, ¿no? ¿Eh? Es un escritor marroquí, si no me equivoco, o
rifeño, digamos, que escribe en francés, ¿no? Me da por interesante, pero no porque es que no me acuerdo ahora. Creo no que sé. sí, que el escritor al que refieres inventado, ¿no? Escribe en francés, lo cual te sirve Sí. para tratar pues otro de los temas clásicos de Tánger y en general del viaje, pero que Tánger es la ciudad, lo que te decía, Sí. cómo entras a la ciudad con el tema adecuado. Pues a Tánger le entras con el tema de la extranjeridad, de la lengua extranjera, de la literatura colonial, del indígena que escribe. En fin, es muy interesante el trabajo que haces ahí también, y el de Tánger es un texto. Para mí el más cuento también, el más Sí, cuento, sí. el más modianesco, por decirlo así, Ok, si me permites. fantástico. De hecho, los referentes que comentabas antes y tal, para mí los dos grandes referentes narrativos son Sebald y Modiano, ¿no? Y Patrick Modiano. Es muy hermoso ese texto también. Y bueno, simplemente ya por antes de yo creo que podemos abrir ahora ya preguntas. Una cosa que me ha llamado mucho la atención, habría muchas más, ¿eh? El de La Habana me ha gustado mucho, que es una ciudad a la que, por cierto, yo creo que es, desgraciadamente, ¿no? Siendo uno de los centros culturales de nuestra lengua y de nuestra literatura, los últimos años sí que se encuentra más ausente de este tipo de libros, y me ha gustado mucho un texto de La Habana, muy, muy hermoso, dedicado a un escritor que no lo revelaré, porque lo revelas al final, entonces no lo voy a revelar. Menos mal, porque no lo voy a revelar porque si lo revelas al final, y la gracia del texto es también esa. Y es real, ¿eh? O sea, real, estuve sí. buscando la casa de este autor, ¿vale? Español, del 24, igual, ya está, no digo nada. No decimos que es el de Lisboa, muy hermoso también, centrado en fin, citas a tres poetas que a mí me parecen los tres grandes poetas vinculados a la ciudad como laberinto propio, y el viaje que para mí son Pessoa en Lisboa, Cavafis en Alejandría y Fonollosa en Barcelona. Lo que yo llamo el minotauro encerrado en su propio laberinto, ¿no? El poeta que es ser anónimo, que está en esa ciudad, en fin, eso está muy bien. Pero te quería preguntar sobre, resulta curioso, distribuidos en el libro de forma bastante uno más al principio, uno más en el medio y uno más hacia el final, Bolivia, Paraguay, Ecuador, ¿no? Como tres periferias de la lengua española, un poco, el juego con el escritor ecuatoriano, la literatura boliviana, de la que no sabemos nada. El propio Bolaño hacía chistes a veces con me gustaría ser un escritor boliviano. Paraguay, una literatura de Roa Bastos, tampoco sabemos prácticamente nada. Y me ha resultado curioso porque ahí sales un poco quizás de tu zona más europea y tal, y además dialogas con países de la lengua que están un poco fuera de la corriente principal, ¿no? No son Buenos Aires, no son México. Claro, ahí la suerte es un poco los viajes que uno va haciendo porque te proponen o para ir para allá o lo que fuera, ¿no? Y quizás de estos lugares, Ecuador ya hemos hablado, que es evidente, Paraguay fue un lugar que me llamó muchísimo la atención, pero sí es verdad que si he de elegir uno, elegiría Bolivia y en concreto La Paz. O sea, descubrir La Paz fue tan impactante para mí como viajar por primera vez a Lisboa, como viajar por primera vez a Valparaíso. Son como tres lugares, ¿no? Valparaíso, Lisboa y La Paz que me impactaron mucho. Aparte de todo, yo hubiera escrito sobre La Paz, de todas maneras, ¿no? O sobre el Alto, que está un poquito más alto. El Alto es muy hermoso. No me queda claro si es un barrio o una ciudad independiente. Era una ciudad, pero ya es un barrio, ¿no? Que además tiene el mercadillo más grande de toda Latinoamérica. Es enorme, es una cosa apabullante, o sea, venden, eso es un mercadillo, no como los Encantes en Barcelona, pero es inmenso, venden hasta camiones, o sea, es una locura, vamos, o sea, una locura. Bueno, el Alto y La Paz, y luego lo curioso del tema es que me encontré una literatura allí, a lo que yo accedí, me refiero, pero bueno, también era un viaje literario por el que yo iba allí y descubrí autores y autoras alucinantes, ¿no? O sea, algunos conocidos ya en España porque habían publicado en editoriales españolas, pero otros aún por publicar, y me fascinó un poco la conexión que tenía con esos autores, ¿no? Y La Paz me dejó, o sea, ya digo, yo si tengo o sea, creo que si me fuera a vivir a Latinoamérica, elegiría estos tres sitios. Valparaíso, La Paz, ¿cuál era el otro? Has dicho Lisboa, el otro no. que no sería tal, pero ya mira América, como podríamos decir. No. La otra podría ser tal vez Quito. Sí. Bueno, y Santiago de Chile porque mi pareja es santiaguina. Si no... Pero bueno, más bonito Valparaíso, A mí sí me gusta más, pero bueno, igual si Valparaíso es chilena, ¿qué coño? Me vale. Valparaíso, La Paz y Quito. A mí esas tres ciudades yo me iría a vivir perfectamente, vamos, o sea... Bueno, Santiago también me gusta mucho. De hecho, en Santiago me pasó una cosa divertida, porque claro, bueno, si conocéis, en general, no iba a decir Santiago, pero igual casi cualquier ciudad latinoamericana, esa estratificación tan incómoda que tienen muchos lugares, ¿no? De
del lugar, la clase social, etcétera. Allí pues hay sitios, ¿no?, como Plaza Italia, etcétera, que marcan como el barrio alto, el barrio bajo, etcétera, ¿no? Igual los barrios del sur, de Santiago, bueno, en fin, como era antes un poco por encima o debajo de la diagonal, por decir algo, ¿no? O de, no sé, aquí en Madrid, que podría ser geográficamente, ¿no? Y recuerdo que hablando con algunos conocidos ahí de Santiago, que pertenecían a barrios del norte, Las Condes, Lions, Providencia, Ñuñoa, etcétera, les empecé a hablar de barrios del sur, ¿no? Por ejemplo, la Plaza Brasil, Plaza Libertad de Prensa, la calle Londres-París. Por cierto, calle Londres es el libro que acaba de salir de Philip Sands, donde estaba la antigua dictadura chilena, etcétera. Y uno de los que estaban ahí dice, bueno, vamos, que te gusta Europa, ¿no? Es verdad que eran los lugares más europeos, digamos, más decadentes, más... O sea, que al final uno, por muy lejos que vaya, ¿no?, más se identifica con los sitios un poco. O en Nueva York me pasó, por ejemplo. Recuerdo en Nueva York, no hay ninguna crónica de Nueva York, pero recuerdo que estaba pasando por el Village, ahí en Nueva York, me meto en un café y digo, ¡qué maravilla! Qué delicia, qué elegancia, qué preciosidad de café. No sé, estaría aquí todo el día si viviera, pero como tengo que vivir en Barcelona, pues en fin. Y empiezo a mirar y empiezo a ver fotos de Fútbol Club Barcelona, Exposición Universal de 1888, o no sé qué tal, fotos. O sea, el dueño era catalán y había montado un restaurante, un café a imagen y semejanza de lo que había en Barcelona. O sea, entonces cateto de mí y dije, ay, qué bueno, ya no me parece tan bonito, claro. Me fui a un Bueno, abrimos un poco... Hay, por cierto, solo hay una frase que repites, yo veo en 2 crónicas así, yo no sé si citada en un locaso por uno o por otro, que he dicho, ¿de quién será la original? A ver si me la está colando otra vez, porque es una frase que me encanta también, que es, lo universal es lo particular sin paredes, ¿no? Que yo pensaba que era una frase de Miguel Torga, hasta hace unos meses, tú la citas también por Valente, no sé de quién es esa frase, pero creo que refleja bastante bien el espíritu del libro, esa idea de que lo universal es lo particular sin paredes, que bueno, es lo que Unamuno dijo, ¿no? La mejor forma de ser universal es ser loca. Esa idea un poco a la que podríamos darle vueltas y vueltas y que yo creo que este libro representa muy bien, ¿no? Simplemente, y bueno, yo creo que abrimos ya, yo creo si alguien quiere intervenir. Yo quiero intervenir. Bueno, no se me oye bien, ¿no? Como quieras. Si No estás se me... cómoda, Ah, vale, poner para... grabar, Vale, ¿no? gracias. Sí. Bueno, yo es que me tengo que ir rapidito, pero... Alex, quiero que nos expliques algo de Salamanca porque no me quiero ir compungida, porque, claro, está diciendo Aitor que Salamanca queda como muy mal parada. No, a ver, yo quiero un poco de explicación. Yo soy salmantina, bueno, yo no soy de Salamanca, soy de la Sierra, ¿vale? Pero sí que terminé en Salamanca como casi toda la gente de la provincia. Y yo sé que es una ciudad que puede ser muy fastidiada, ¿eh? O sea, no es un poco de broma lo de que me voy compungida, pero sí que me ha dado mucha curiosidad, luego me lo voy a leer por la noche, claro, pero no sé, que nos cuentes algo, porque ¿qué pasa ahí? O sea... Algo que contamos, ella estudió conmigo. Pasó. Bueno, vamos a ver, ¿qué contamos? Algo, es que no sé, es que podríamos ser coquetos, ¿eh? En plan Hemingway, decir fuimos pobres pero felices. Nada, que va. Yo iba con beca y si no da igual porque hubieran pagado mis padres, ¿eh? Pero en Salamanca, a ver, coincidió con la época universitaria, con todo lo que implica. Estudiaste allí, Estudié allí. claro, vale. Sí. Estudiamos allí, además en un centro como muy emblemático, muy paradigmático, es Plaza Naya, es decir, la zona histórica de Salamanca, insisto, para lo bueno, para lo malo, ¿no? Y es verdad, es que en Salamanca, pues bueno, creo que fuimos muy felices y muy infelices y había momentos en donde, bueno, dices, te encuentras en el lugar donde debes estar y tienes que estar y tal, y por otro lado, pues dices, madre mía, ¿qué hago aquí? Del 98 al 2002. De hecho, me fui en 2002, que eran cuando empezaban los años o sea, el año cultural sí, ¿no? Del cultural de Salamanca, la ciudad cultural, exactamente, ¿no? Pero es bonito escribir sobre un lugar con pasión, con cariño, pero sin nostalgia, ¿no? Y eso es de las cosas que más recuerdo de ese texto sobre Salamanca, porque creo que viví buena parte de las cosas más importantes, más intensas que he vivido en mi vida, ¿no? Literaria, emocional, sentimental,
Pero bueno, miro todo aquello con mucho cariño, pero sin nostalgia, ¿no? Y yo creo que además Salamanca para mí fue una ciudad ajena, es decir, yo tenía que haberme ido a estudiar desde Plasencia, o bien de forma natural, entre comillas, a Cáceres, bueno, en fin, o bien a Granada, que era mi primera intención, o bien a Barcelona, ¿no? Es decir, Salamanca fue que tampoco fue ni por la universidad, ni porque Víctor García La Concha era académico y daba clases, no, fue porque mi novia entonces se iba para allá y yo pues me fui detrás. O sea, no hay ningún tipo de academia de detrás, ¿no. Y no, pues total, para estar perdido. Y fue un poco por ese motivo. Entonces, era curioso también todo ese proceso, ¿no? De vas por un motivo, No hay remedio. que luego al cabo de 2 años ese motivo pues no... Me fui a Praga, o sea, en fin, quiero decir que viví muchas cosas, ¿no? O sea, y luego aparte descubrí, claro, yo por ejemplo en el instituto, cuando estudiaba en el instituto en Plasencia, era el raro porque escribía. Era el tipo que escribía poemas, era el tipo que escribía artículos y tal. En primero de filología hispánica, el raro era el que no escribía. Y entonces era la presión y yo le presentaba tal premio, no sé, en fin, era muy apabullante también. Y yo venía de otro tipo de circunstancias, en Plasencia, etcétera, ¿no? Y bueno, y también el propio peso de la institución de Salamanca, ¿no? Que, joder, era muy académica, y todo eso... pues creo que genera un poco en la gente, luego gente que ya vivía allí, pero luego otra gente que llegábamos de fuera. No sé, Salamanca creo que ha sido la ciudad ajena más importante en mi vida. Porque decir de Granada, que es una ciudad importante, bueno, toda mi familia procede ahí, Barcelona es la ciudad donde más he vivido en mi vida con diferencia, Plasencia es la ciudad donde he nacido y vive mi familia, pero de las ciudades ajenas es la más importante, ¿no? Entonces... fue muy feliz allí, fue muy infeliz, pero afortunadamente puedo escribir sobre todo aquello pasado el tiempo, ¿no? Sí que es verdad que yo escribí un poema que se llamaba Salamanca, punto final, ¿vale? Que está publicado en uno de los libros de poemas que escribí antes de escribir novela y hacerme mayor. Y entonces ahí en ese poema, que es un poema creo que es muy injusto, ¿no? Porque era un texto, sí, de cariño hacia la ciudad, pero muy, no sé, tal vez un poco injusto con la ciudad, ¿no? Y el texto que incluye aquí también es un desarrollo de buena parte de las cosas que decía en el poema, pero con mucho más cariño y con mucha más sinceridad, entre comillas. No es un texto dramático, sino es un texto mucho más vivencial y más real de lo que yo podía escribir, ¿no? No, tengo un cariño inmenso a Salamanca. Gracias. Pueden estar tranquilos.